Llegaron del Valle de las Lágrimas como quien vuelve de la muerte. Regresaron de la tragedia de los Andes con un mensaje espiritual y eterno que ahora empezamos a comprender. Aquí vemos a Fernando Parrado Dolgay, el primer sobreviviente del avión caído en la cordillera hace ya más de 2 meses, que tuvo contacto con el arriero catalán. Por favor, Fernando Parrado, cuéntanos cómo ocurrió el accidente. Bueno, yo del momento del accidente tengo un poco de amnesia porque estuve 3 días inconsciente luego del choque. Sé que agarramos unos pozos de aire y chocamos, un ala rozó una montaña y el avión se deslizó por la montaña hacia abajo después de perder las alas hasta quedar inmóvil en el medio de un valle. Fernando, dinos, ¿qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Hemos visto y escuchado muchas cosas en este dossier especial, pero claro, es un auténtico honor, y yo les digo que no es nada fácil, tener a alguien especial dentro de una historia especial. Él es Nando Parrado, un exitoso empresario, productor televisivo precisamente, pero claro, es la persona que de alguna manera con su determinación, que nos parece hasta misteriosa, sinceramente, con todo en contra, llegó hasta el otro lado en una odisea que yo creo que es una de las gestas de la humanidad, hace la famosa carta, conecta con el otro mundo como si viniera de Marte y logra salvar, de alguna forma, al resto del grupo. Él iba con el doctor Canessa y nos tiene que contar algunas cosas de esa odisea y muchas más, porque estamos viendo que todo lo que os he contado de los Andes queda empequeñecido por el mensaje que usted ahora está recibiendo. Para muchas personas esto es una historia tan inspiradora que por eso agradezco especialmente a Nando Parrado que nos atienda. Sé que no es sencillo. Nando, en Montevideo, bienvenido. Buenas noches, Nando. Buenas noches, Iker. Un honor y un placer que hayas pensado en mí. Es un honor estar contigo en tu programa. Somos colegas, somos productores de televisión. Y respeto mucho tu profesión. No doy muchas entrevistas porque creo que ya se ha dicho mucho acerca de este tema de la tragedia de los Andes, del milagro de los Andes. Pero pienso que sos un periodista que indaga un poquito más, que tenés un público muy, muy respetuoso. Y bueno, gracias a las conexiones, una persona te lleva a otra. Gracias a un amigo en común de ambos, acá estamos. Nando, he releído tu libro, es impresionante. Hay muchas ediciones de este libro, Milagro en los Andes. Hay un momento que describes, que te lo juro, tenía un nudo en la garganta. Te tocas la cabeza, estás 3 días en coma, te tocas la cabeza y describes casi con precisión quirúrgica
lo que notas que son los pedazos casi gomosos de tu propio cerebro. En ese momento eres consciente de que tu madre ha muerto y que tu hermana está agonizando. O sea, no sé qué le puede pasar a un hombre en la vida para verse ahí. Y sin embargo, Nando, tú comentas que una voz clara, casi como una orden que no podías dejar de seguir, te dice no llores. Como si algo dentro de ti que se hubiera preparado durante mucho tiempo te hace tener una determinación que tienes que entender que a los demás nos abruma, nos sorprende. ¿Cómo fue eso? Uno no puede darse cuenta de las reacciones que puede tener en momentos difíciles, en la guerra, en tragedias, en accidentes, hasta que suceden. Yo creo que no hay un entrenamiento para eso. Para mí fue demasiado fuerte despertar de un coma absoluto, de una negrura mucho más negra que el negro, y encontrarme con algo. Me di cuenta que algo había pasado, algo terrible, no me daba cuenta que me costó horas darme cuenta al final lo que había pasado. Y al darme cuenta, creo que el cerebro es un arma muy, muy buena, ¿no? Y mi cerebro me dijo, Nando, no hay tiempo para sufrir, no hay tiempo para llorar, la situación es tan complicada que el cerebro aparta. Y pienso que en la guerra suceden cosas como estas. El cerebro aparta el sufrimiento, aparta las emociones, y yo me transformé en una máquina de supervivencia. Bueno, tan es así que todo el resto del grupo recobra fuerzas, nos lo han contado, cuando te veían a ti, quizá el más dañado, coma, apoyado la cabeza que te salvó el frío, pierdes a dos miembros queridísimos de tu familia, que eres una familia que era una piña. Te está pasando todo esto y te ven con determinación. Muchachos, yo les voy a sacar de aquí. Eso es tremendo y ocurre en un entorno, Nando, que describes en tu libro de una manera excepcional. Antes del accidente describes las montañas que me ha sobrecogido. Dice, no me extraña que los antiguos los considerasen casi dioses sagrados. Porque desde aquí es muy fácil hablar, pero ¿qué lugar ese también, no? ¿En qué lugar pasa esto? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué te viene? El recuerdo es imborrable, por supuesto. Además, yo y mis amigos somos personas de la playa, de lo chato, de lo más chato que puede existir en el mundo, de la arena blanca, el mar muy, muy chato, y encontrarte perdido en medio de un glaciar con montañas alrededor de 5.000, 5.500, 6.000 metros de altura, es apabullante, ¿no? Y la naturaleza, esas montañas estaban allí hace millones y millones de años, y nosotros éramos los intrusos, ¿no? Yo creo que superar la paciencia de la naturaleza, porque las montañas al final lo que querían era matarnos despacito. A ellas no les importa, tienen mucha paciencia la naturaleza, y nosotros no, teníamos que salir de ahí lo antes posible. Entonces, esa lucha entre esas piedras, esas montañas que tienen millones de años, y unos seres humanos tirados en el medio de ese lugar viniendo de una playa, creo que fue una lucha desconsiderada, absoluta, en la que triunfamos al final. Y triunfamos no solo porque, o sea, la inteligencia y el coraje no nos hubiera salvado. A nosotros, al grupo, nos salvó la confianza y el amor. Y es muy difícil. Yo te podría decir ahora, no, tuvimos un coraje, una valentía bárbara. No. Fue el amor por nosotros, la confianza en cada uno de los demás, y pudimos vencer esa naturaleza que es casi invencible, ¿no? Nando Parrado jugaba al rugby. Nando Parrado pertenecía a un mundo, su familia se había esforzado muchísimo para tener una posición desahogada. Y Nando Parrado nos cuenta de forma magistral, en mi opinión, cómo esa vida era tan maravillosa, con escenas francamente alucinantes, plácida, y nada, y esto creo que es la primera gran enseñanza, nada podía ocurrir. Es decir, todo estaba casi programado para un futuro calmo, agradable, la sociedad alta de Montevideo, sin grandes problemas, las muchachas, el rugby, los coches. Que esto puede pasarle a mucha gente, ¿cómo me ha pasado a mí? Y de repente estás en el Paleolítico, Nando. De repente estás con tus seres queridos fallecidos, que eso es un plus terrorífico que no tuvieron otros,
y estás en mitad de la nada. La enseñanza es que uno puede programar la vida, pero hay que saber que estas cosas que pueden ocurrir. Tú sabes que el mejor día de tu vida y el peor día de tu vida amanecen igual, con un sol fulgurante, divino, y no sabes qué te depara ese día. Si tú pensás que tenés todo definido en la vida, Dios se va a reír, se va a reír. Y yo vengo de una familia de clase media, o sea, mi padre fue talabartero, después fue ferretero, se casó con una inmigrante ucraniana, trabajaron muchísimo durante años, crearon un mini imperio de ferreterías industriales y yo nací allí. Fui a un colegio privado, hacía mucho deporte, la vida, como tú decís, estaba casi definida en el futuro. Seguramente iba a terminar mis estudios de ciencias económicas, iba a trabajar en la empresa. Mi hermana iba a ir a estudiar a Estados Unidos, le encantaba ir a una universidad en Estados Unidos y estaba todo planeado. Mi padre decía, mi vida era como un libro. Tenía todo planeado hasta el final, donde se iba a retirar y decirle a mi madre cuánto la quería después de jubilarse, pero no escribió el capítulo 7, accidente de avión. Y eso es algo que explota en tu vida. ¿Tú pensás que todo el mundo que le pasa algo en la vida sabe que le va a pasar a eso? No, es imposible. A mí me explotó la vida y bueno, después tuve que ver qué hacer con eso, ¿no? Pero gracias tal vez a la educación de esos padres, a la educación de mi colegio, al deporte, todo conjugado. Hoy sería muy vanidoso y decir, nosotros supimos qué hacer. Décadas después te puedo decir que todo influyó. La educación de mi familia, el esfuerzo de mis padres trabajando, el colegio, el esfuerzo de ese colegio irlandés, el rugby o el rugby, como le dicen ustedes, que es un deporte que ya es una religión, no es un deporte donde uno muere por su compañero de equipo en el campo de juego, nos ayudó muchísimo. Nando, sabemos, hemos ido contando o hemos ido viajando por las peripecias que os ocurren, que no se puede imaginar que pasen más cosas, pero evidentemente contigo queríamos hablar no solo de ese tiempo de resistencia, de ese tiempo donde ves amigos que van quedando en el camino, sino en esa odisea tan absolutamente inconcebible. Es más, yo, fíjate que busqué paralelismos, ¿no?, en la historia. Pisáis terrenos, al parecer, que no han pisado quizá otros hombres. Pones nombre a una montaña con el nombre de tu padre, porque no tenían ni nombre. Eran territorios vedados a la humanidad. ¿En qué momento decides, Nando, voy a sacaros, muchachos, de aquí? Y con el doctor Canessa, que era otro fiera, en esas circunstancias supones ir hacia la nada. ¿Por qué ir hacia la nada? Y lo que ellos en Odisea, que muchos es que casi ni pueden creer. 10 noches. Estamos viendo un mapa, Nando, en el momento actual, de ese recorrido como tú reflejas en tu libro. ¿En qué momento tienes la fe de decir, hay que hacerlo? Vamos juntos, amigo, hacia la muerte. Yo te tengo que ser sincero, muchas veces se ha hablado tanto de esto, lo han visto tanto, han hablado tanto mis amigos, mis compañeros de Odisea, que yo te puedo contar mi historia, cada uno tiene su historia, mi historia. En el día 10, cuando escuchamos en la radio que estamos abandonados, estamos muertos en vida. O sea, en el medio de las montañas de los Andes, estamos allí sin agua, sin comida, sin ropa, sin nada y abandonados. Yo en ese momento me dije, me voy a morir, pero me voy a morir intentando salir de acá. Lo que pasa es que tengo que esperar hasta que llegue el verano, que faltaban 2 meses. Pero quiero volver a mi padre, quiero volver a abrazarlo, a decirle, papá, yo estoy vivo todavía. Todos los que tienen una familia, que tienen hijos, que tienen hijas, que tienen una señora, una esposa, ¿qué pasa si lo pierden en un segundo eso? Entonces yo pensaba en mi padre, ¿cómo estará en casa? Yo estoy vivo, tengo la posibilidad o voy a intentar salir de acá. Era imposible. Hoy lo miro hacia atrás y digo, aún hoy, quiero ser sincero, no sé cómo lo intenté. No sé. Pero digo, lo voy a intentar. Y al pasar las semanas, al pasar los meses, llega un momento en el que yo tenía una ecuación en mi cabeza. Tengo que salir de aquí antes de que esté demasiado débil como para intentarlo. Tengo que esperar que llegue un tiempo más o menos bueno y tenemos que esperar que todavía tengamos algo de comida. Entonces toda esa ecuación iba jugando en mi cabeza a lo largo de las semanas y los meses
hasta que llegó un día que digo, es ahora. Nando, con el combustible proporcionado por ese pacto con los amigos, envuelto en calcetines, sin ropa realmente preparada, o sea, vamos a ver, si hay exploradores que en esa zona hoy se congelan con el material actual y tienen pérdida de dedos, de nariz, vosotros vais con ropa de calle 10 días con sus respectivas noches. ¿Cuántas veces pensabas que la parca te abrazaba ya? Porque hay algún momento con Canessa incluso habláis de esto, ¿no? De, ya que vamos a morir de frente, ¿no? Vamos a morir juntos. Claro, con Roberto hicimos un equipo fenomenal. Fenomenal, ¿por qué? Porque estamos vivos. Ahora hay un momento para mí que definió estos 10 días, cuando llegamos arriba a los 5.000 y pico de metros del Monte Seller, que le puse el nombre de mi padre porque nadie había escalado esa montaña antes. Hay una puerta allí arriba. Tú me vas a decir que tenés un programa de cosas esotéricas y de grandes civilizaciones. Hay una puerta, pero la puerta no se ve. Es la puerta de la muerte. Una puerta silenciosa. Una vez que la pasás, es invisible. Una vez que la pasás, todo vale. Yo me di cuenta que pasé esa puerta arriba cuando tomé la decisión de irme. Vamos, Roberto, vamos. Me mira y dice, nos vamos a morir. Sí, pero si ya estamos muertos. Entonces después todo vale. Y ya no me importó nada. Ya no me importaron 5 horas, 10, 15, 20, 200 caminando, trepando, escalando con el hielo, con la nieve. Y gracias a Dios pude traspasar esa puerta y hoy estoy aquí, ¿no? Atravesaste la puerta de la muerte, sí, ese umbral. Hay un momento muy emocionante, uno de tus grandes amigos, Pancho Albal, tenía un cinturón y tu compañero Canessa te llega a decir en ese instante que, bueno, ahora yo soy tu mejor amigo, ¿no? Hay unos pactos ahí tremendos, profundos. Imagino que hay conversaciones que no podemos ni imaginar. Yo no sé, Nando, cómo era dormir en esas condiciones, cómo os pertrechabais a muchos grados bajo cero sin prácticamente nada. Al final el aislante de los aviones, no sé, fue como... erais como insectos dentro de una cápsula. ¿Cómo hacíais esas noches? Yo siempre digo que fuimos insectos ahí. La gente dice, ¿cómo insectos? La gente piensa que fuimos muy inteligentes, que tuvimos un coraje absoluto. Sí, tuvimos coraje, pero el coraje, aunque venga del miedo, es coraje igual. Te impulsa igual, te impulsa. Teníamos esa bolsa de dormir que hicimos con el material aislante que recubre los tubos de calefacción del avión, atados con pedazos de cable de cobre que Carlitos lo cosió. Y allí nos metíamos con Roberto de noche, sabíamos que la temperatura baja muchísimo, nos abrazábamos. Y me acuerdo que ahí abrazados entre los dos le digo, bájame la parte de atrás de la camisa que me entra frío por ahí, ¿no? Entonces Roberto me acomodaba, ¿no? O sea, llegamos a ese nivel de compenetración absoluta. Éramos 2, pero éramos 1. Uno solo sin el otro no lo hubiera podido hacer. Os ayudabais en el rugby también, ¿no? Eso viene en el rugby y pienso que hay situaciones en la vida tan difíciles como la nuestra y esas relaciones que se hacen que van más allá de una hermandad, ¿no? Porque ahí estás luchando no por un bono en una empresa, por comprarte un coche nuevo, por algo material, sino que estás luchando por la vida, ¿no? Y cuando te morís no hay revancha. Y lo aprendimos muy rápido. Evidentemente hay unos valores, quien conoce ese deporte, y tú lo cuentas muy bien, es un deporte, vosotros que estáis en Uruguay, una patria futbolística de primer nivel, y os acostumbran a ese sacrificio por el compañero, a darlo todo por un compañero. El compañero sabe que vas a morir por él. En la cancha siempre se utiliza morir, ¿no? Incluso jugando, aunque luego está la partida de verdad. Oye, Nando, ¿y cómo es ese momento que suena ese río? Empiezas a ver que el paraje cambia y ves a alguien a caballo. Claro, fueron 10 días atravesando las montañas, atravesando los Andes. Nosotros salimos de Argentina y llegamos a la precordillera chilena, ¿no? O sea, en 10 días. Y lo hicimos no por coraje, sino por ignorancia. Si hubiéramos sabido lo que íbamos a enfrentar, yo creo que me hubiera quedado sentado.
Y va cambiando el paisaje. Al día 7:30 más o menos se acaba la nieve dura, se acaba y pasás de la nieve a las piedras en un paso, como si fuera una alfombra. Y ahí entras a caminar en las piedras y un día después escuchamos un poco más lejos el ruido de agua. Y eso significa que había un río o un arroyo o algo y lo encontramos al 8.º día. ¿Y qué pasa con el agua? En las clases de geografía siempre te lo habían enseñado. El agua va hacia algún lado, va hacia el mar, va hacia el océano. Y dijimos, Roberto, ahora sí, vamos a seguir el agua. Pero el tema es que ya veníamos bastante cascados, ¿no? O sea, yo perdí 45 kilos en esto, porque las personas a lo mejor piensan que teníamos una energía brutal, ¿no? Ya veníamos muy con el tanque vacío, ¿no? Entonces, por suerte, en el 10.º día, Roberto ve del otro lado de ese río que se había hecho mucho más ancho. 2 días después ya era mucho más ancho, ve el hombre a caballo. Y ese fue el primer instante, el primer atisbo en 72 días. Yo te puedo decir sinceramente, porque te voy a mentir, hasta ese día, hasta ese momento, yo pensé que me moría. Tengo amigos míos del avión que me dicen, yo siempre supe que me iba a salvar. ¿Y cómo tú sabías que te ibas a salvar? Todos los chicos que murieron por las heridas, por el frío, por la avalancha, también pensaban lo mismo. Y yo tal vez era más negativo en esto y yo lo único que pensaba era cómo me iba a morir. Entonces, ver al arriero a caballo a 40 metros de distancia fue un rayo de luz, ¿no? Nando, ¿se tiene miedo a la muerte en esas circunstancias, cuando estás tan cerca de ella tanto tiempo, o se pierde un poco? Yo creo que cuando le escupís la cara a la muerte, se la escupís, ¿no? 5, 6, 7, 8, 10 veces, algo pasa. El miedo yo no se lo perdí nunca, pero iba a luchar contra ella. Era un contrincante difícil, me testeaba a cada rato, pero cada vez la iba venciendo, hasta que estoy seguro que en un momento me iba a cansar, ¿no? Y ella siempre llega. ¿Qué se sueña, si recuerdas, en esos parajes, en esos 10 días, Nando? ¿Lo recuerdas o está borrado de la memoria? Yo de esos días recuerdo un mantra que yo tenía para no pensar lo que faltaba para adelante. Como yo no tenía idea lo que faltaba, no sabía si eran 10 kilómetros, 200 kilómetros, 350, no tenía idea. Entonces yo rezaba mucho, rezaba Ave Marías como un mantra para concentrarme solo en esas palabras y no divagarme y pensar y deprimirme por la majestuosidad de donde estábamos pasando, que nos iba aplanando y, como yo te decía, con su paciencia las montañas al final te ganan. No quería pensar en eso y rezaba mucho. No es que hablábamos mucho con Roberto, porque a veces la distancia, estábamos a 100 metros de distancia o 50, o no es que vas al lado. Y son horas y horas y horas y no pensaba en el futuro, ¿viste? Porque no había un futuro para mí. Digo, ¿a dónde voy a llegar? Voy a caminar hasta que mi cara pegue contra el hielo, ¿viste? ¿Por qué hacía yo esto también? Porque a veces la gente se queda en la capa principal de arriba de toda esta historia y hay que ir hacia abajo en la mente de cada uno. Yo tenía que salir de allí. No podía quedarme en ese avión. No podía quedarme porque la situación no era infinita. Iba a haber un momento que iba a ser absolutamente terrible. ¿Qué iba a pasar en ese avión cuando ya no hubiera más cuerpos? ¿Qué iba a pasar? Los últimos 2 cuerpos eran el de mi madre y de mi hermana. ¿Qué ser humano en este planeta tiene que enfrentarse a ese predicamento de tener que alimentarse de su familia? Es muy difícil, muy difícil. Yo digo, si vamos a llegar a ese límite, es que la situación ya es absolutamente perdida. Entonces yo no voy a estar en este avión y voy a estar intentando salir de aquí. Entonces yo cuando caminaba pensaba, bueno, por suerte me fui de allá y por suerte me estoy acercando a algo. Porque cada día que pasaba, el paisaje se iba haciendo un poquito más amigable.
Entonces digo, ojalá, yo le rezaba a la Virgen que me dé fuerzas para llegar a algo. Es muy curioso, Nando, porque has dicho el Ave María y nos ha contado Eduardo y han contado varios protagonistas que un momento tremendo que ellos sentían que habíais llegado, la radio emite nítidamente el Ave María. Exacto. Yo no sé si son casualidades. Yo soy católico, ¿no? Cristiano. Tal vez no demasiado cristiano. Pero o fue una casualidad fantástica, absoluta, pero en el momento que ellos encienden la radio hay un Ave María, ¿no? El Ave María musical, la música, la canción. Y eso les dio como una esperanza. Como una esperanza. Y minutos después, media hora después, todas las radios, ellos captaban una sola, por supuesto, con esa pequeña radio, estaban hablando de 2 sobrevivientes que habían llegado a la precordillera chilena. Si es una casualidad brutal y simbólica. Todos lo toman como más allá de una casualidad, lo toman como una señal. Nando, la carta, ahora con el impacto que está teniendo la película en todo el mundo, y un impacto muy especial además en la psique colectiva, a mi entender, la carta se ha convertido en uno de los manuscritos, yo creo que más célebres del planeta, ¿no? O sea, esa carta que tú haces con un pintalabios diciendo, bueno, imagínate que fallas, que no llegas, bueno, tenías buen brazo, ¿no? Por el rugby, aunque estabas con 45 kilos menos, pero la costumbre, ¿no? Me imagino. Pero una piedra, esa carta, un pintalabios, y es como el que lanza un mensaje desesperado en una botella a ese hombre que imagino que os veía como marcianos que venís de otro mundo, ¿no? Desde el otro lado de la orilla. O sea, en esa época éramos como hombres primitivos, ¿viste? Hombres de las cavernas, porque calculen que hace 51 años no había ni teléfonos celulares, ni Twitter, ni web, ni WhatsApp, ni absolutamente nada. Ni podíamos pensar que eso iba a existir en el futuro. Entonces nos comunicamos como con una piedra. Y cuando él me tira la piedra con un papel, en ese papel envolvía algo, algún pan, envolvía algún producto para comer, estaba un poquito grasiento, y yo le escribo un mensaje que hoy se ha estudiado en las universidades aquí en Uruguay, que dicen que es un mensaje absolutamente perfecto para la situación. Y yo simplemente puse: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, tengo un amigo herido arriba, tengo 14 amigos heridos en el avión, y después un poquito, ¿dónde estamos? Necesitamos comida, por favor, vénganos a ayudar, ¿no? Pero la última frase es: ¿dónde estamos? Estábamos en otra galaxia, no tenía idea dónde estábamos, y fue el inicio, esa carta del final de esta historia. Fue el inicio del final. Esa carta llega a un pueblito, el pueblito mandan unos gendarmes, los gendarmes vienen con radio, allí se dan cuenta quiénes somos nosotros, allí llaman a los helicópteros llegan al otro día, ¿no? Al otro día, y esa carta ojalá tuviera el manuscrito, la original, no sé dónde quedó. No la tienes la carta, no se conserva esa carta original. No sé dónde quedó. La carta quedó en la gendarmería, en algún lugar. Alguien la tendrá. Y para mí sería... ¡Wow! Hay que hacer una petición aquí a ver si alguien nos dice algo, porque sería un documento para la historia, ¿no? Nando, se vuelve a la vida. Me imagino que los compañeros, cuando vuelves, que encima tú tienes que volver en un viaje casi suicida en helicóptero al lugar del infierno, al fuselaje, tienes que indicar a todos los militares dónde están tus compañeros. Los militares, cuando iban en el aire, si no me equivoco, no podían creer que habéis estado 10 días atravesando la cordillera, no lo podían creer. Pero ¿cómo te vieron? ¿Cómo fue el encuentro con tus amigos? Tenían que verte como los apóstoles que volvíais, ¿no? Ya, algo increíble. Lo habéis conseguido. Claro, cuando unos helicópteros o pilotos de helicópteros van a un rescate en las montañas, generalmente ya saben a dónde van, generalmente tienen un plan. Esto fue absolutamente rapidísimo, con adrenalina. Cuando llegan los helicópteros me dicen: bueno, ¿quién va? Tenemos que ir a buscarlos, y me muestran un mapa y me dicen: ¿dónde están? Y yo les mostraba en el mapa: si este es el río que seguimos, las montañas, los valles están acá. Y me miraban y me decían: no, eso es Argentina, tienen que estar mucho más cerca. Y yo digo: mire, para mí están acá, entonces tenés que venir con nosotros. Y yo digo: ¿yo? Sí. No, pero yo
bueno, tengo que ir. Bueno, me subí al helicóptero, te la hago corta. El piloto cuando vuelve me dice, yo tengo 7.000 horas de helicópteros, este fue el peor vuelo de mi vida, ¿no? Pero ese vuelo sirvió para salvar a la mitad de los que estaban en el fuselaje. Los otros fueron salvados al otro día porque el piloto no quiso volver. Digo, las condiciones de tiempo son horribles, estamos muy lejos. Y el encuentro con ellos, hay algunos videos en blanco y negro de la época realmente emocionantes, ¿no? Para mí, llegar y ver que estaban vivos, que todavía tenían posibilidad de salir de allí, y esos abrazos que me dieron al llegar al campamento base allí donde estaba todo el equipo de salvataje, son momentos inolvidables, ¿no? Inolvidables. Nando, ¿no fue fácil la vuelta? Hay una fama, las cámaras, os convertís en objetivo mundial, los resucitados de los Andes, preguntas de todo tipo, pero volver siendo un icono mundial inesperado, y por lo que yo he leído, para ti no fue fácil tampoco, ¿no? La vuelta, para mí, yo a veces he pensado, mi tragedia empieza cuando yo vuelvo. Lo otro ya pasó, o sea, fue muy difícil, ya pasó. Pero yo vuelvo, mis amigos vuelven a su familia, vuelven a sus novias, vuelven a su medio ambiente que no está modificado. Yo vuelvo a mi casa, mi padre había perdido a su familia. Mi padre dormía con mi perro en mi cuarto. Tú imagínate un señor que tiene familia y la pierde esa familia en un segundo, ¿no? Un empresario, no podía trabajar, se levantaba de noche, caminaba, lloraba. Entonces yo vuelvo, todavía está en la ropa de mi madre colgada, de mi hermana, y vuelvo a un mundo que está deshecho. Pero allí el pragmatismo de mi padre, qué buena persona, qué tipo que me salvó la vida al final, con todo lo que me enseñó cuando era chico. Y él me decía, mirá que el pánico te mata y el miedo te salva, ¿no? Él era un gran deportista, y me enseñó eso, y en la montaña lo utilicé mucho. El pánico te mata y el miedo te salva. Y como a los 2 días de llegar, después de absorber ese shock, él me dijo, gracias por resucitar, Nando, gracias por resucitar. Y me dijo, mira, para atrás no podemos volver, no podemos modificar el pasado, de ninguna manera lo vamos a modificar. Pero atención, vamos a no perder la segunda parte de nuestra única vida. Vamos a no perderla. Hay gente que le pasan cosas en la vida absolutamente terribles. Tú volviste, te tengo. Tú me tenés a mí. Y disfrutamos de 35 años fabulosos después, juntos, haciendo mis deportes, trabajando juntos. Disfrutamos, fuimos bendecidos con una buena vida después de la tragedia. No sé si es entendible esto. Tu padre te pidió tuvo un último deseo, ¿no? Que es permanecer en ese lugar. Esto impresiona mucho, Nando. Mi padre, ferretero, ¿no? Teníamos un tallercito en la empresa familiar, y al capataz él le mandó a hacer una cajita de acero inoxidable 316, ¿no? Chiquita, que el capataz la mantenía guardada, y él siempre me decía, ahí tengo la cajita de su padre, ¿no? Y yo sabía. Y mi padre dejó escrito, digo, el día que yo muera, ¿no? Me creman el mismo día, me ponen en esta cajita y me llevan arriba de la cordillera con mamá y Susi. Y yo voy a tener la tumba más espectacular, ni los faraones, ni los reyes. Tendrán las pirámides, tendrán las tumbas que quieran, los monumentos, el Taj Mahal. Yo voy a tener toda la cordillera de los Andes para mí, para mamá y para Susi. Y lo llevamos allá arriba. Y él está enterrado allá, con su querida señora, con su querida hija, con el osito de su hija, y cumplimos su deseo. Si hay algo más hermoso de esta historia es esta, lo que hizo mi padre. Que también la gente me pregunta, ¿y tú volviste alguna vez allí? Y yo digo, yo volví 13 veces al lugar de los Andes. Y la gente dice, pero vos sos bobo. Yo no hubiera vuelto ni una vez. Pero mi padre fue 18 años seguidos a poner flores en la tumba de mi madre y mi hermana. 18 años seguidos. Fue el primer
expedicionario ese lugar. Hoy va mucha gente en peregrinación. Mi padre creó la ruta para ir hasta allí. Y yo lo acompañé 11 veces a él. 11 veces lo acompañé. ¿Para qué? Para cuidarlo, para compartir esos momentos. No para vengarme de las montañas. A mí las montañas van a estar ahí muchísimos millones de años más. Es más, me gustan las montañas. Me encanta la nieve, me gusta la montaña. No tengo nada en contra de ellas. Pero acompañé a mi padre 11 veces a poner flores. Y él decía, ¿cuánta gente va a los cementerios a poner flores? Mucha. El mío queda más lejos, nada más. Qué hombre, ¿no? Pues para terminar, Nando, que podríamos hablar mucho contigo, evidentemente, ojalá podamos hacerlo. Tú dices una cosa, que son las últimas palabras de tu crónica, El milagro de los Andes. Dice, te animo a que hagas lo mismo, como solíamos decir en las montañas. Respira, respira otra vez. Mientras sigas respirando estarás vivo. Después de todos estos años, este sigue siendo el mejor consejo que puedo darte. Disfruta de tu existencia. Vive cada momento. No malgastes ni un instante. Nando Parrado, muchísimas gracias por estos minutos, porque sé que no son sencillos ni habituales, y cuando te dije que teníamos que hablar, me dijiste, yo voy para adelante, yo estoy en tu programa, y de verdad no sabes lo que te lo agradezco yo, y sobre todo lo que te lo va a agradecer el público y muchas personas jóvenes que ahora se van a dar cuenta de la dimensión de esta odisea, que va mucho más allá de la descripción concreta de lo que pasó. Hay un mensaje profundo, transformador, y que está rompiendo en el mundo justo ahora. Y queriéndolo o no, tú eres un embajador de esto. Eres el hombre, junto al doctor Canessa, que hizo lo imposible. Lo hizo. Así que tu ejemplo yo creo que es importantísimo esta noche. Te lo agradezco muchísimo, Nando Parrado. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Iker. Muchas gracias y espero que nos reencontremos no solo a través de una pantalla, sino personalmente. Seguro. Está ese pacto hecho. Gracias, Nando Parrado. Gracias a ti, Iker. Gracias. Bueno, queridos amigos, la verdad, tener a Nando Parrado, yo sé lo que significa, y quien haya seguido la historia del milagro de los Andes sabe lo que significa, porque no es nada dado a expresarse, digamos, en ámbitos televisivos, ni a frivolizar con esto. Al revés, es toda una personalidad, y yo estoy realmente encantado de estos minutos. Espero que ustedes también.